Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Muchachos, la tarde de hoy vamos a terminar el tema que nos quedó inconcluso de la semana pasada, que era el tema de superposición. Y vamos a terminar con los análisis, las técnicas de análisis. Para que tengan en cuenta, hasta aquí sería el parcial, hasta la clase de hoy. Nos faltaría entonces, dentro de 8 días, hacer un tallercito donde resolvamos ejercicios de todos los tipos que hayamos trabajado. ¿Listo? Sí. Entonces, intentemos, pues, para que le digan a la otra compañera, pero no sé dónde está la otra compañera. Ya ven enseguida. Ok. Entonces, para que dentro de 8 días vengamos todos, porque vamos a comenzar vamos a hacer un tallercito donde vamos a realizar ejercicios de todo. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy, vamos a... ¿Control cuál? La clase de hoy vamos a comenzar con el tema de superposición. El tema de superposición y el tema de técnicas de análisis. Y hasta aquí iría el segundo parcial. ¿Ya les llegó el primer parcial, muchachos? No, ¿No les llegó? no, ni las notas, nada. No, sino que yo pensé que como habíamos enviado, me dijeron, no, tranquilo que le van a llegar esa semana, entonces no les envié las notas. Entonces ahorita apenas termine la clase se las envío. Entonces vamos a comenzar con el tema de superposición. Ya se recuerdo que nos sacamos por la vida. ¿De qué trata el tema de superposición? Cuando nosotros en un circuito, pues como tenemos una cantidad de elementos indefinida, podemos llegarnos a encontrar el caso en el que haya más de una fuente, ¿cierto? Nosotros siempre hemos trabajado los ejercicios que tenemos una fuente de voltaje y un montón de resistencias, hasta así lo hemos trabajado generalmente. Pero puede llegar el caso en que en un circuito hayan diferentes fuentes independientes, por ejemplo una fuente de voltaje, otra fuente de corriente. Listo. En un mismo circuito pueden haber diferentes fuentes, entonces vamos a aplicar ese principio. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que yo puedo trabajar mi circuito, puedo trabajar mi circuito con las dos fuentes prendidas. Sería lo mismo que trabajar con una fuente prendida y analizarlo, y luego apagar la otra fuente y analizarlo. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a apagar todas las fuentes excepto una. Esos serían los pasos. Vamos a apagar una fuente, todas las fuentes menos una de ellas, y vamos a hacer el análisis correspondiente. Luego apagamos otra fuente, prendemos otra fuente y apagamos el resto. Y así vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo con cada una de las fuentes que haya en nuestro circuito. Y al final, cuando ya hayamos hecho el proceso para cada una de las fuentes, lo que vamos a hacer es sumar pues, los respectivos valores que nos hayan dado. Listo, entonces primero, esos serían los pasos: apagar todas las fuentes menos una y analizar el circuito. El segundo paso es justamente prender otra fuente y apagar las demás, y así sucesivamente hasta que acabemos con todas las fuentes. Entonces vamos a mirar un ejemplito. Entonces recuerden que esto se aplica cuando tengamos un circuito con más de una fuente ¿cierto? Más de una fuente. Entonces supongamos, vamos a comenzar con un ejercicio sencillito. Una fuente de voltaje conectada a una fuente de corriente y conectada a una resistencia. Esta va a ser nuestra fuente, la fuente BS, que tenga un valor de 30 voltios. Esta va a ser nuestra IS, que va a tener un valor de 3 amperios.
vamos a tener una resistencia RL, va a ser igual a 6 ohmios. Entonces el principio de superposición, ¿de qué nos habla? Nos habla lo siguiente, muchachos. De manera gráfica sería lo siguiente. Si yo apago esta fuente y dejo el circuito así como está en esa manera, yo lo analizo y él me da unos valores. Cuando yo apago la siguiente fuente, apago esa fuente del centro, yo analizo como si no existiera esa otra fuente y me dan otros valores, ¿cierto? Entonces, esos tipos, ese tipo de... Y al final, si sumo los dos análisis, es lo mismo como si yo hubiese trabajado el análisis completo. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. El ejercicio nos dice que debemos apagar una de las fuentes. Entonces, supongamos que vamos a apagar BS. ¿Qué significa, muchachos, cuando apagamos una fuente de voltaje? ¿En qué se convierte? En un circuito cerrado. En un corto, ¿cierto? Recuerden que cuando apagamos una fuente de voltaje, la fuente de voltaje se convierte en un cortocircuito. Listo, entonces si apagamos la fuente, entonces nuestro circuito quedaría de la siguiente forma. Ya está la mitad. Sería el siguiente circuito. Entonces, muchachos, ¿cómo? Entonces recordemos que acá, entonces, ¿cuántos nodos quedaron? Quedó el nodo 1 y el nodo 0, ¿cierto? Porque ese nodo es el mismo nodo para todo eso, ¿cierto? ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Pero pongan cuidado estos muchachos. Acá tendríamos el nodo 1 y el nodo 0, ¿cierto? Pero, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de apagar la fuente de voltaje. Y si apagamos la fuente de voltaje se hace un corto. ¿Qué pasa con esa línea? Como dijo Alejandra, una cosa muy importante es que toda la corriente va a venir por acá. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Sí. O sea, por aquí, ¿qué corriente va a ir? Nada. Por ese camino va a ir una corriente 0. Entonces, eso quiere decir que la I de RL, es decir, la corriente que viene por ese sentido, en este caso, va a ser 0. ¿Por qué? Porque toda la corriente se va a venir por el corto. ¿Cuál sería el segundo caso? El voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Miremos que el voltaje en RL sería el voltaje entre el nodo 1 y el nodo 0, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Entonces, pero miren que el voltaje entre 1 y 0, ¿cuánto es? 3. Cero. 0. 0. ¿Por qué? Porque miremos que el nodo 1 está conectado directamente al nodo de tierra, ¿cierto? Sí. Quiere decir que el voltaje en ese caso de RL también iría a ser 0. ¿Queda claro? Sí. Entonces tenemos un IRL' y un BRL', o sea, son los dos valores iniciales. Ahora, ya hicimos el análisis, ya hallamos los valores de corriente y de voltaje en la resistencia. Ahora, ya apagamos a quién, apagamos a BS. Ahora, ¿a quién vamos a apagar? Y ese. La corriente. Entonces, vamos a apagar a IS, es decir, una fuente de corriente.
Cuando apagamos una fuente de corriente, ¿en qué se convierte? Circuito cerrado. ¿Un circuito qué? Abierto. Abierto, ¿cierto? Entonces nuestro circuito pasaría a ser ¿qué? Nuestra fuente de voltaje, acá donde vendría, aquí que es donde iba la fuente de corriente, no va a ir nada porque es el circuito abierto. Esa tendríamos una fuente BS de 30 voltios y tenemos un RL de 6 amperios, de 6 ohmios. Entonces, en ese caso, ¿a qué equivale el voltaje de RL? 30 voltios. A 30 voltios, ¿cierto? Porque están en paralelo, ¿cierto? Sí. El voltaje en RL es igual a voltaje en S, o sea, a 30 voltios. Y la corriente en RL va a ser igual a ¿qué? Por ley de Ohm, ¿se acuerdan? Por ley de Ohm nosotros sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Por tanto, la corriente es igual a el voltaje dividido La resistencia. la resistencia. O sea que en ese caso tendríamos que un IRL doble prima va a ser igual a ¿quién? A 30 dividido 6. Es decir, tendríamos 5 amperios. Pero ahí no hemos acabado nuestro sistema, ¿cierto? Ya lo que tenemos que hacer, muchachos, es sumar los resultados. Entonces, sumar los resultados sería que el voltaje en RL va a ser igual al voltaje en RL prima, que fue el primero que hallamos, más el voltaje en RL doble prima. ¿Qué de grado sería? 0 más 30 voltios, es decir, 30 voltios. Y la corriente en RL va a ser IRL prima más IRL doble prima. ¿Queda claro, muchachos? Sí. Vamos a hacer un ejercicio un poquitico más complejo que este. Y vamos a hacerlo y vamos a comprobar. Vamos a comprobar que el principio de superposición se cumple. Sí. Entonces tenemos ese circuito que tiene una fuente B1 y otra fuente B2. B1 va a valer 54 voltios y B2 va a valer 48 voltios. Y tenemos tres resistencias, R1, R2 y RL. Esta va a valer 24 ohmios, R2 va a valer 12 ohmios y RL va a valer 4 ohmios. Entonces, ¿qué nos dice el principio de superposición? Apaguemos la fuente. Que al apagar una fuente, acuerden que el principio del... no, apagamos primero, hagamos el proceso y luego miramos. Apagamos la fuente B2.
Sí, podemos apagar cualquiera, podemos apagar B2 o B1, pero igual, pues como hacemos los dos casos, del orden en el que lo hagamos no va a importar. Entonces vamos a apagar B2. Como es una fuente de voltaje, pues se convierte en un corto, ¿cierto? Entonces el circuito nos quedaría de esa manera, donde este B1 sigue valiendo 54, este R1 vale 24, R2 vale 12 y RL vale 4. Entonces vamos a aplicar, para resolver el ejercicio, apliquemos por ejemplo la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Quién me recuerda qué me dice la ley, qué significa la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Qué nos dice? Que la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? en una malla. Eso, la sumatoria de todos los voltajes en una malla es igual a 0, ¿cierto? ¿Los voltajes de quién? De todos aquellos que nos entreguen energía y todos aquellos que disipen la energía. Entonces, supongamos que vamos a asumir ese sentido en la corriente. Y ese va a ser nuestro I1 y ese va a ser nuestro I2. Va a ser... Entonces vamos a hacer ahora nuestra ley de voltaje de Kirchhoff según el sentido de la corriente. Recuerden que para eso debemos ¿qué? Mirar la polaridad de los elementos. Entonces ese tiene menos más, ese tiene ¿qué? Más menos, a ese le ponemos más menos, ¿cierto? Sería para la primer malla, que sería la C entre esos nodos. La ley sería menos el voltaje en 1, ¿cierto? Estamos recorriendo según el signo que nos encontremos. Menos el voltaje en 1 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Y esa suma nos debe dar 0 según la ley de voltajes. El voltaje en 1 lo conocemos y vale 54, o sea que tendríamos menos 54 más el voltaje en R1 lo podemos expresar en términos de las corrientes según la ley de Ohm. ¿Sería igual a qué? Hay 1 por 24. Hay 1 por 24, listo. 24 y 1. 24 de 1 más 12. 12 Hay 1 menos I2. y 1 menos I2. Recuerden que como esa corriente viene en ese sentido y esa otra corriente viene en sentido opuesto, entonces estaríamos rezándola y todo eso debe ser igual a 0, ¿cierto? Sí. Y empezamos a organizar la ecuación. Entonces vendríamos que menos 54 más 24 más 12, 36 y 1. Menos 12 y 2 igual a 54. Muy bien. Entonces, ustedes ya están viendo, ya vieron vectorial, ¿cierto? Sí. Muy bien. Viendo. Estamos viendo. ¿La están viendo? Sí. Ah, Geometría geometría, sí. o- Cálculo lo estamos viendo. Geometría vectorial. Ah, sí. Un año entero la vimos. Listo, entonces vamos a aplicar aquí otra cosita para poder resolver las ecuaciones. Listo, entonces ya tendremos aquí la primera ecuación, la ecuación 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? La ecuación 2, que sería para la segunda malla, ¿cierto? Entonces la segunda malla, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos para la segunda malla? La segunda malla tenemos que recorrer según la convención de la corriente, según más menos sería ese recorrido.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sería el voltaje, según ese recorrido, el voltaje en R2 más el voltaje en RL debe ser igual a 0, según la ley de Kirchhoff en la segunda malla. El voltaje en R2 lo podemos conocer que es 12 multiplicado por ¿qué? Por I2 menos... I2 menos I1. Acá cambia el signo porque ya nos estamos moviendo, es en la malla 2. Más el voltaje en RL sería 4 por I2. Y eso va a ser igual a 0. Entonces aquí ¿qué hacemos? Ya podemos organizar la ecuación menos 12I1 16 y 2. 16I2 es igual a 0. Ya daría nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo lo resolvemos? Por el método que nosotros queramos, pero en ese momento vamos a aplicar otro método, ¿no? Hasta el momento lo hemos hecho ¿por dónde? Por reducción o por igualación, por cualquiera de esos métodos. Pero, según las ecuaciones que tenemos, podemos escribir lo siguiente. Por Gauss. 36. El sistema de ecuaciones lo podemos escribir de esta manera. ¿Ya que podemos escribir nuestras ecuaciones de esta manera? Sí. ¿Cómo resolvemos un sistema por ese método? Por Sarrus, ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Entonces hay que hallar el determinante y hallar, pues, tenemos que hallar, por ejemplo, que para I1, primero hallamos el determinante. ¿Cómo sería el determinante de esto? Sería 36 por 10, no sé cuánto es. El determinante sería 36, 16, menos 12 por menos 12. Luego termina bien rompido. ¿Cuánto nos da el determinante? ¿Cuánto nos dio el determinante? Es que 422. Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto les dio el determinante? 432. El determinante tendríamos que 432. Listo, entonces I1 va a ser igual a ¿quién? A 36. Perdón. I1 va a ser igual a 54, 0, 12 y 16. Dividido el determinante. ¿Cierto? Es ubicar esto en donde iría I1, que sería en la primera columna. ¿Sabe que cuánto nos vale I1? Eso da 2. 2. Sí. Entonces I1 tenemos que es el valor de 2. ¿Y cuánto valdría I2? I2 sería 36 menos 12, 54 y 0. Sobre el determinante. Bien. ¿No le dio 2? Muy bien. 0.160. 0.160. Ah,
además ver unos porque es más exacto. Mentiras, no. Yo no sé. ¿Cuánto nos vale I2? 1.5. 1.5 amperios. 3 medios. Ah, bueno. Muy bien, tenemos 1.5 amperios. Ya tenemos las corrientes. Ya con esas corrientes, recuerden que lo que nosotros queremos es obtener todo lo que respecta a esa resistencia de carga, la RL. Entonces, ¿cuánto daría la corriente de RL? La corriente en RL, ¿cuál sería? Ya 1.5. Perfecto, entonces acá tendríamos, según el circuito que tenemos, el RL está en la malla de I2. Por tanto, I de RL' va a ser igual a I2, que en este caso vale 1.5 amperios. ¿Y cuánto valdría entonces el voltaje en RL? Sería la resistencia RL multiplicada por la corriente, ¿cierto? 1.5 ¿por qué? 4. 6. Entonces tendríamos 6 voltios. Supongo, y yo ni quiero estoy segura. Entonces ya obtuvimos los dos valores de corriente, ya obtuvimos el valor de corriente, el valor de voltaje, apagando la fuente número 2. Ahora vamos a apagar la fuente número 1. Ese es nuestro circuito. Apagar B1. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Ay, perdón, qué pena. Estamos apagando este, ¿cierto? Vendría acá vendría derecho. O sea, aquí no estaría. Ay, pero si se llevan en el control. Entonces tendríamos aquí, eso de manera directa, tendríamos aquí que ese R1 igual a 24, R2 igual a 12, esta B2 que vale 48 y esta RL que vale 4. Entonces vamos a analizar nuestro sistema de la misma manera. Vamos a suponer que la corriente viene en ese sentido. Y como yo puedo, recordemos que yo puedo escoger la corriente en el sentido que yo quiera, ¿cierto? Y según esa polaridad, pues la corriente la va a asumir en ese sentido. Bueno, entonces tenemos la corriente I1 y la corriente I2. ¿Qué tenemos que hacer? Puede ser aplicar la ley de Kirchhoff al voltaje. Entonces sería el voltaje en R1 más el voltaje en R2 igual a 0, que sería el de esta malla, ¿cierto? Muy bien, ahora sería 24 y 1 más 12. ¿12 qué? Que multiplica I1 más I2.
Según el sentido de las corrientes, como lo supuse en ese sentido, sería I1 más I2. Muy bien. Acá tenemos 36 I1 Más 12 y 2 igual a 0. la ecuación 1. Y por ley de voltaje de Kirchhoff, en la segunda malla, ¿qué tendríamos? Empezamos a recorrer nuestra segunda malla en la dirección en el que vaya la corriente. Entonces viene primero más menos, menos más, y acá más menos. Sería BRL Voltaje en RL. menos 48 Muy bien. más BR2 Yo diría, y el voltaje en RL es 4 4 y 2 y 2, 48 más 12 y 2 más y 1. y 2 más y 1, muy bien. Y eso igual a 0. Más que realizar pues yo ya había puesto igual a ya había pasado. Entonces tenemos 12 y 1 más 16 y 2 igual a 48. Ya sería nuestra ecuación número 2. Si vamos a resolverla según nuestro sistema, tendríamos lo siguiente: 36, 12. ¿Ya qué necesitamos? ¿Hay uno o hay dos? Hay uno, pero como nosotros hemos obtenido todo lo que queríamos para RL, entonces a mí únicamente me interesaría I2. Entonces hallamos directamente I2. Necesitamos el determinante. ¿Cuánto vale el determinante? Es lo mismo, 422. Lo mismo, ¿cierto? Porque es el mismo sistema. Pues el mismo circuito en este caso. Bueno, y acá tendríamos que I2 es igual a ¿quién? 36, 12, 0 y 48 dividido el determinante. Y 2 nos vale 4 amperios. Sí. Muy bien. Y nosotros sabemos que el voltaje en la corriente en RL doble prima va a ser igual a ¿quién? En ese caso, Igual a I2, igual a... a I2, pues miremos el sentido, ¿cierto? En ese sentido. Entonces va a ser igual a I2, que es igual a 4 amperios. ¿Cierto? ¿Y a cuánto equivaldría? ¿Y a cuánto equivale el voltaje en RL? Ese 16 voltios. Muy bien, 16 voltios.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los resultados. Pero mucho cuidado, muchachos, con lo siguiente. Miremos lo siguiente. Esos son los dos circuitos que teníamos, ¿cierto? Miremos el sentido de la corriente I1. Es en ese sentido, ¿cierto? El sentido de las manecillas del reloj. Y este, en sentido contrario. Entonces, realmente nuestra suma se convierte en una resta. ¿Listo? ¿Sí queda claro por qué? Sí. Entonces, supongamos que nuestro valor positivo es en ese sentido. ¿Qué pasaría? Si es en ese sentido, entonces sería IRL' menos IRL doble prima. ¿Sí entendió por qué se restan? Sí. Porque esa viene en el sentido positivo y esa viene en el sentido negativo. Entonces IRL sería 1.5 menos 4. Eso nos daría menos 2,5 amperios. Ahorita vamos a mirar el significado de este signo menos. ¿Y el voltaje en RL qué sería? Pilas, muchachos, también. Pasa exactamente lo mismo. Miremos que las polaridades son diferentes, ¿cierto? Entonces tendríamos más menos y acá lo tenemos menos más, ¿cierto? Por tanto, el voltaje en RL se nos convierte, que es igual al voltaje RL' menos el voltaje en RL doble prima. Entonces tendríamos que es 6 voltios menos 16 voltios, tendríamos menos 10 voltios. Bueno, ahora miremos un poquitico el significado de esos signos, muchachos. ¿Qué significa ese signo menos 2.5 amperios? Significa, póngalo acá también, hagamos un circuito nuevo. ¿Se acuerdan, muchachos, hacia dónde asumimos la corriente positiva acá? ¿Hacia dónde la asumimos? Hacia la derecha. Así, ¿cierto? Sí. Y el valor que me dio en IRL, que es ese RL, me dio que era menos 2.5 amperios. Significa que realmente la corriente no viene en ese sentido, sino que realmente la corriente iría es para el lado opuesto, ¿sí o no? Sí. Por tanto, como yo asumí que ese era el positivo, yo dije que el voltaje era así, pero realmente el voltaje no es así. ¿Cómo sería el voltaje? Menos más. ¿Por qué? Porque la corriente la asumimos en el sentido contrario a lo que realmente era. Entonces, ese menos 2.5 está correcto. ¿Por qué? Porque yo supuse que la corriente iba para allá. Si yo hubiese dicho que la corriente positiva era esta, ¿cuánto me hubiese dado? 2.5 positivo. Listo, para que tengan eso en cuenta cuando estén resolviendo los ejercicios. Ahora, muchachos, hasta acá hicimos nuestro análisis, pero ¿qué nos faltó? Vamos a comprobar, según ese circuito, vamos a comprobar que realmente el principio de superposición sí se cumple. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Pues resolviendo el circuito con las dos fuentes prendidas. ¿Nosotros qué análisis hicimos? Apagamos esta
esa fuente y resolvimos. Apagamos esa fuente y resolvimos. Y luego sumamos los resultados. ¿A qué debe ser igual ese resultado? A analizar el circuito con los dos valores, con las dos fuentes prendidas. ¿Listo? Te vamos a analizar nuestro circuito con las dos fuentes encendidas. ¿Cómo sería? Tendríamos la primera ley de voltajes, en ese sentido que sería menos 54 más 24 y 1 más 12. Supongamos que la asumí en ese mismo sentido, ¿cierto? En el mismo sentido que asumimos la positiva, en sentido de la manecillas del reloj. O lo asumimos, muchachos, o lo asumimos en el lado contrario. Como sea. ¿Cómo lo que? Bueno, tomémoslo así en el sentido de la manecilla. Entonces sería I1 menos I2 igual a 0. Tendríamos que 36 I1 menos 12 I2 es igual a 54. Sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, que también sale por la ley de corriente, la ley de voltaje, sería en ese otro sentido. Entonces tendríamos que 12 y 2 menos I1. Nos encontramos con un signo positivo en la fuente, por tanto tendríamos más 48 más 4 y 2. Resolviendo, tendríamos menos 12 y 1 más 16 y 2 igual a menos 48. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Organizando eso en un organizando nuestro sistema de ecuaciones, tendríamos el determinante de eso sigue siendo el mismo, ¿cierto? Sí. Y como nosotros necesitamos esa I2, porque I2 es el valor es donde está la carga de nosotros, entonces I2 sería igual a Pero el 48 no era negativo. sí, menos 48. Eso da 5.5. No, pero era por este signo menos 48. Ah. Ya ves. Bueno, 2.5. Y 2 nos da que es menos 2.5. IRL que sería igual a I2, que es igual a menos 2.5 amperios. Y el voltaje en RL
sería igual a RL por IRL. Menos 10 voltios. Eso, muchachos, ¿se entendió? Sí. Muy bien, entonces de eso habla el principio de superposición. Habla de que cuando nosotros tengamos dos fuentes de voltaje, pues dos fuentes en un mismo sistema, nosotros podemos analizar el sistema con todas las fuentes apagadas excepto una. Hacer todo el análisis, luego hacer lo mismo con la otra fuente y hacer todo el análisis y sumar los resultados. Si tenemos 1, 2, 3, 4 fuentes, podemos hacer el mismo análisis. Y es lo mismo que tuviéramos todas las fuentes prendidas y hacer el mismo análisis. ¿Listo? Profe, entonces sí, no, ¿para qué lo utiliza? Yo no de una serie. ¿Para qué lo utiliza? No. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, muchachos, más adelante, acá porque estamos trabajando con valores directos. Eso se utiliza más como principio. Si ustedes van a tener más adelante una fuente senoidal, ¿cierto? Una fuente senoidal que va a estar actuando, supongamos, sobre una resistencia. Pero al mismo tiempo van a estar utilizando una fuente exponencial, ¿cierto? Supongamos que esa es nuestra RL. Entonces ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la respuesta de esto? Eso lo van a trabajar mucho cuando estén trabajando el capítulo 3. Si ustedes tienen esto, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues analizar ya una señal con seno y una señal con exponencial es un poquitico más complicado, que si analizamos una señal únicamente con el seno y después la analizamos con únicamente la exponencial y sumaríamos el resultado de ambos análisis. Listo. Y al final podríamos hallar, supongamos, que el voltaje de acá ya no es un voltaje senoidal, sino un voltaje de esta manera. Supongamos, ¿cierto? Entonces, para esos casos en los que estamos hallando con valores de C, pues no se ve mucho la aplicación, pero lo importante es el principio. ¿Cuál es el principio? Que si nosotros tenemos si tenemos dos o más fuentes de voltajes actuando sobre un circuito, podemos hacer lo mismo que si sumamos los resultados totales actuando, ¿cierto? Ese solito, ese solo, si lo sumamos es como si estuvieran actuando los dos al tiempo. ¿Queda claro? Y podemos tener muchas fuentes, podemos tener una fuente de C actuando sobre todo un circuito. Podemos tener también una fuente senoidal actuando sobre el mismo circuito, una fuente pulsada actuando sobre el mismo circuito. Y si yo cojo todas esas fuentes y las sumo, sería lo mismo que si tuviera cada una de las fuentes actuando al mismo tiempo, como si estuvieran actuando al mismo tiempo sobre el circuito. ¿Listo? Eso es lo que dice al principio. Profe, aquí no importa si están en paralelo. No, acá, no, claro que importa, eso es como decir que están actuando sobre, pero no lo pongamos, pero es un dibujito que hice, listo. Quiere decir que esas tres están actuando sobre el circuito. Pero sí, también interesa eso, muchachos. ¿Queda claro qué significa el principio de superposición? Lo van a utilizar mucho más adelante. Pero lo importante es que tengan en cuenta el concepto. El concepto es este. Podemos analizar con cada uno individual o analizar todos directamente, que en algún momento puede llegar a ser más complicado. Muchachos, entonces ustedes me van a resolver el siguiente ejercicio y les queda como tarea.
Ay, esta que les he mostrado. Eso, que se yo dejaste la cancha no te recaliente y unos Y van a comprobar que el principio se cumple. ¿Qué quiere decir que van a comprobar? Van a hacerlo por un lado, van apagando una fuente, apagando la otra, y van a hacer el análisis por las dos. Y tienen que llegar al mismo resultado. No vale la R2. No hay R2. R2 vale 6. Muchachos, nosotros habíamos también quedado con unos ejercicios propuestos la clase pasada. ¿Los realizaron? Sí, pro. Sí, ¿cómo les fue? Bien. ¿Obtuvieron todos los resultados? ¿Tienen alguna duda de los ejercicios pasados? Teníamos una duda por ahí, pero Analicemos la duda de una vez. Cuéntenme cuál era la duda. Ayer. ¿De cuál ejercicio, muchachos? Muchachos, ¿cuál ejercicio? que ya no me acuerdo. ¿Cuál era? Yo no sé, será la grande. Será la Será la que tenía duda. Pero la otra vez en última la solucionamos y yo ya no me acuerdo. ¿Qué punto es? Pero entonces igual, si tienen alguna duda, pues igual dentro de 8 días hacemos un tallercito para que queden más preparados para el parcial, donde vamos a abarcar todo y ahí seguro les salen más dudas. Bueno. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es las técnicas de análisis. Muchachos, también les voy a poner esa tareita para que investiguen un momentico, pero un poquitico sobre cómo se hace la transformación entre los circuitos estrella y los circuitos delta. Para que lo investiguen por ahí. Son 6 formulitas. Es de cómo transformar un circuito que sea una configuración estrella, convertirla en un circuito delta y viceversa. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí con las técnicas de análisis. De las técnicas de análisis vamos a tener dos procesos o dos análisis para realizar. Uno va a ser el análisis nodal y otro va a ser el análisis de malla. Entonces lo que nos va a permitir estos dos análisis es llegar directamente al valor que nosotros queramos, porque nosotros muchas veces cuando estamos trabajando
hallamos un montón de valores que para nosotros no son necesarios. Entonces, por medio de las técnicas de análisis, vamos a obtener los valores deseados de manera más directa. ¿Listo? Generalmente, aunque pues se puede aplicar de todas maneras a todos los circuitos, generalmente se aplican a los circuitos que tengan más de 2 nodos principales. ¿Listo? Aquellos circuitos que tengan más de 2 nodos principales, le aplicamos las técnicas de circuitos. Entonces, hay dos métodos, uno que es el análisis nodal y otro que es el análisis de malla. Y el objetivo es llegar de manera más directa a los objetivos pues, a lo que queramos. Entonces vamos a comenzar por el análisis por voltaje de nodos. Entonces, cuando queramos hacer el análisis por voltaje de nodo, lo que debemos hacer es aplicar siempre la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? En donde, pues si tenemos, vamos a obtener n-1 ecuaciones de los nodos principales. Para eso tenemos que definir tenemos que definir un concepto que es el voltaje nodal. El voltaje nodal es aquel voltaje que se toma en referencia siempre. El voltaje que toma se toma el punto de referencia de la Tierra. Listo, vamos a mirar ahorita un ejemplito. Entonces es importante esto. Se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo principal. Y luego, pues, transformando dichas corrientes en términos de los voltajes. Entonces, cuando tengamos un circuito con resistencias y fuentes de corriente, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, obviamente, escoger el nodo de referencia que va a ser nuestra Tierra. Identificar los voltajes de nodos, ¿cierto? Entonces cada nodo va a tener su voltaje correspondiente. Después vamos a expresar las corrientes en términos de los voltajes de nodos. Ya vamos a ver qué significa eso. Y vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a todos los nodos principales. ¿Listo? A todos los nodos principales del sistema. Y resolveríamos las ecuaciones. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillito. Listo. Entonces tenemos ese circuito y tenemos este nodo principal. Listo. De primero tenemos que identificar los nodos. Entonces tenemos ¿cuál? Tenemos el nodo 1 y tendríamos el nodo 2, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar, muchachos. Vamos a aplicar, acá vamos a identificar las corrientes. Entonces acá entraría esa corriente, acá entraría esa otra corriente y acá saldría esta otra corriente. Entrarían esas dos al nodo y saldría esa corriente del nodo. Esa corriente que entra, vamos a llamarla I1
Y esa corriente que sale vamos a llamarla I2. Porque esa corriente que entra acá abajo ya la conocemos, que se conoce como IS. ¿Cierto? Sería nuestra IS. De los que nos dice es que debemos aplicar el análisis por nodos. Nos dice que debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo principal. En este caso tendríamos de la ley de corrientes de Kirchhoff tendríamos que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3 es igual a 0, ¿cierto? Las corrientes que entran, la I1 más la corriente que entra, I2, menos las corrientes que salen, que es I3, va a ser igual a 0. Ahora tenemos que expresar, muchachos, tenemos que expresar cada corriente en términos de los voltajes de nodos. Los voltajes de nodos son que cada nodo va a tener su voltaje. Entonces acá tendríamos el voltaje 1 y acá habría un voltaje 2 en este nodo. ¿Listo? La polaridad de la resistencia, según la corriente, serían de esa manera, más menos, y acá tendríamos más menos. Entonces, ¿qué hacemos? La corriente I1, muchachos, la corriente I1 la podemos escribir de la siguiente manera: el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre R1. Es decir, va a ser el voltaje que haya entre las dos terminales de la resistencia, entre ese nodo, ese nodo menos ese nodo, dividido la resistencia, me da el valor de la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Sí queda claro de dónde salió esa ecuación? Sí. Sí, bueno. Y aquí, ¿cómo? ¿En qué caso se sumaría? No, Pues sería uno más. ese menos. Sí. No, ese menos siempre, pues de alguna manera siempre va a ser la diferencia entre los dos terminales de la resistencia. Entonces siempre es más el que tenga el signo positivo menos el del signo negativo, siempre. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice a qué equivale el voltaje 2? Es la corriente 2. ¿A qué equivaldría en términos de voltajes de nodo? El voltaje 2 sobre... ¿Cierto? De alguna manera sería voltaje 2 menos este, que sería el voltaje ¿cuánto? 0. ¿Por qué 0? Porque sería el voltaje 2, que es este de acá, porque es el mismo nodo, menos el que tenga el signo menos, que en ese caso es el de referencia. El voltaje de referencia ya lo asumimos como 0, sobre R2, es decir, sería B2 sobre R2. ¿Queda claro también? ¿O hay alguna duda? Acá, ¿qué pegan con ustedes, muchachos? Aquí cometí un errorito pues en el nombre de las corrientes. Este es IS y este es I2, ¿cierto? Es I1 más IS menos I2. I1 más IS menos I2. Entonces, ¿I1 a qué equivale? Entonces, I1 equivale a esta ecuación. P1 menos B2 sobre R1 más IS, que IS pues vale IS porque es un valor que nosotros ya tenemos, menos ¿quién? Menos I2, que en nuestro caso valdría B2 sobre R2, que va a ser igual a 0. ¿Qué valores conocemos de aquí en esta ecuación? Miremos que B1 lo conocemos. Sí. ¿Cuánto vale B1? Miremos que B1 es el voltaje en ese punto, que es el mismo voltaje que hay de la fuente, ¿cierto? B1 es el voltaje de la fuente.
Y conocemos a BS, ¿cierto? A IS. Sí. Muy bien, entonces tendríamos que 4 menos B2 sobre R1, que también lo conocemos, que vale 5, más la corriente, que vale 1, menos B2, que valdría B2 sobre R2, que vale 3. Y es igual a 0. Y ya obtendríamos a quién. Con esta ecuación ya podemos obtener el voltaje B2. Pues hallando como un denominador, ¿cierto? 15 dividido 5, 3. 3 por 4 menos B2 más 15 menos 5B2. Y eso es igual a 0. ¿Cierto? Ahí lo que hice fue hallar como un denominador. Entonces podemos pasar a multiplicar el 15 por 0 para que se nos vaya de una vez. Sería 12 menos 3B2 más 15 menos 5B2 igual a 0. ¿Cuánto nos da en este caso? 27 igual a 8B2. Por tanto, B2 valdría ya obtuvimos el voltaje B2. Con ese voltaje B2 en nuestro circuito podemos ya empezar a hallar lo que nosotros queramos. Miremos que B1 lo conocemos y R1 también, es decir, ya podemos hallar a quién, a I1, y también podemos hallar a I2. Entonces I1 I1 es igual, según lo que teníamos, B1, B2 sobre R1. En este caso sería B1 que vale 4, menos B2 que vale 3,375, dividido R1 que vale 5. ¿Cuánto nos da? 0,125. 125 amperios. Y tendríamos que I2 era B2 sobre R2 Se da 1,325. Listo. Ya tenemos el nombre, las corrientes y tenemos los voltajes de todo el sistema, ¿cierto? ¿Quedó claro cómo se hace el análisis por nodo? Entonces recordemos, es aplicamos las leyes de corriente y expresamos las corrientes en términos de los voltajes de nodos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. No, sino que no dividí la otra.
R4 y Entonces tenemos un voltaje de 5 voltios, una resistencia de 3, otra de 4, una resistencia de R3 igual a 2, una fuente de corriente de 2 amperios y una resistencia 4 de 2 ohmios. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer, tenemos acá un nodo principal y tenemos otro nodo principal, ¿cierto? Tendríamos dos nodos principales. Vamos a comenzar por este de acá. ¿Qué tendríamos? Que entra una corriente I1 y sale una corriente I2 y una corriente I3. Listo. ¿Cómo? salen dos. Ah, no. Ustedes pueden asumirlo como lo quieran. Ustedes pueden asumir aquí que entran. ¿Cierto? En el circuito pasado, el circuito anterior, yo dije que ese entraba, ¿cierto? Y miremos que esa fuente de corriente ya me está diciendo que el sentido de la corriente es hacia arriba. Entonces yo supuse que entraba la corriente. Pero el sentido que ustedes le den a las corrientes no le modifica el ejercicio. Ustedes pueden decir que esta sale, que esta sale y que esta entra. No hay ningún problema. Eso lo pueden asumir ustedes como ustedes quieran. Lo que sí es que en algunos casos, si toma la corriente en el sentido contrario de lo que era, ¿qué pasa con el resultado final? No, anda negativa. Eso es lo único que nos pasa. Listo. Entonces yo asumo que la corriente aquí sale. ¿Por qué asumo que la corriente sale? Porque no hay nada en esta parte de la malla, en esta, que nos dé energía para que entre corriente. Listo. Es por eso que asumí que salía. Entonces vamos a empezar De la Tierra ahí no importa. ¿Cómo? La ubicación de la Tierra ahí. Esto. ¿Dónde lo ubique? ¿Este simbolito o qué? ¿O? No, pues donde pues que podría ir debajo de la resistencia o debajo de la... ¿O acá? Ahí no importa. No, porque recordemos que todo esto es que No, cero. es un nodo, ¿sí o no? Entonces la importancia de donde lo ubique no va a tener pues ninguna... No va a tener importancia. ¿Por qué? Porque todo esto es un mismo nodo. Sí. Qué bueno. Entonces no importa dónde lo ubiquemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Lo que tenemos que hacer es a cada nodo darle la ubicación, darle su valor. Entonces acá teníamos el nodo, el voltaje ¿qué? El voltaje 1. Aquí vamos a poner el voltaje 2. El voltaje 3. ¿Listo? Sí. Ya tenemos los voltajes nodales. Acá al final no iría voltaje porque miremos que es el mismo nodo de esos dos, ¿cierto? Eso aquí es el mismo nodo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer, muchachos? A aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice: en la malla, en el nodo sería el nodo 2. Entonces, en el nodo 2, ¿qué tendríamos? Según la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿a qué sería igual? Y 1, I1 y 2 menos I2 menos I3 igual a 0. Y según el análisis que estamos resolviendo, nos dice que debemos expresar las corrientes en términos de los voltajes nodales. Entonces, I1 sería igual a ¿quién? ¿Quién me dice a qué sería equivalente a I1? A 5. No, la corriente I1. a 15, ¿A cuánto? a 5 tercios. O sea, No, pero recuerden que para expresar esta corriente lo vamos a expresar en términos de ese voltaje y de ese voltaje, según la polaridad de la corriente. La corriente viene así, o sea que tendríamos un más, menos. Y uno es B1 menos B2. B1
menos B2. Eso es igual, ahí. Sobre 3. Claro, tiene que ser sobre la resistencia 1, o sea, sobre 3. ¿Por qué? Porque si digamos la resta nada más, estamos diciendo que una corriente es igual a un voltaje. No, pilas con eso. Entonces tendríamos el voltaje en ese nodo menos el voltaje en ese otro nodo, dividido la resistencia que hay entre esos dos nodos. ¿Listo? Menos, ¿a cuánto valdría la corriente I2? O sea, la corriente I2 sería igual a ¿cuánto? A B2 menos 0 B2 menos 0, perfecto. sobre 4. Démoslo así mientras tanto, sobre R2, muy bien. Menos I3, ¿cuánto equivale I3? Sería... B2 menos B3. Miremos la polaridad de la corriente. Si la corriente viene en ese sentido, entonces tendríamos un más menos, ¿cierto? Entonces sería B2 menos B3 menos B3 sobre R3 es eso. R3, sí. Ya tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff escrita con los valores, con los voltajes nodales. Ahora empezamos a reemplazar los valores. B1 vale 5, o sea, tendríamos 5 menos B2 sobre R1 que vale 3 menos B2 sobre R2 que vale 4 menos B2 menos B3 sobre R3 que vale 2. Eso nos va a dar igual a 0. Entonces vamos a organizar esta ecuación. Hallamos el común denominador. ¿Cuál es el común denominador? 6. 12. ¿Cierto? Por el 4. No, es que no estoy viendo. 12. 12. Pero es que se quedó congelada la imagen, entonces Ah, bueno, entonces... no sabemos. Listo, no importa, pero ustedes lo están haciendo o no. Sí. Entonces, el común denominador entre 3, 4 y 2 es 12. Sí. Entonces, haciendo el común denominador, bueno, ¿todavía está congelada la imagen? Sí, bro. Listo, entonces vayan haciendo el ejercicio y encontremos la ecuación 1. Y me dicen a qué les da. Me dicen que les da la ecuación 1. 4 por 5. ¿Cierto? Tengan mucho cuidado con los signos. ¿Listo? Menos 13 B2 Sí. menos 6 B3 sobre 12 igual a 0. ¿Me la repites, por favor? 20 menos 13 B2 menos 6 B3 sobre 12 igual a 0. Eso. Ese 12 lo podemos pasar al otro lado a multiplicar, para que no nos estorbe. Y recuerden, el término independiente, pasarlo siempre al lado contrario de la ecuación de las incógnitas. Entonces nos quedó más o menos de esa manera, ¿cierto? 13B2 menos 6B3 igual a 20. 20 negativo. Menos 20. No. Menos 20. Menos 20, sí. Está positivo. Pero puedes ir más la bonita, por favor. Ah, ya se descongeló. Sí, sí, Ah, bueno.
Ya A la veces subí. menos 20. Ah, no sé si es congelado porque no la subí. Yo no pasa frente del otro lado. Ay, Alejandro. Entonces queda con el 20, queda 13 B2 positivo, ¿cierto? O negativo les dio. Positivo. Positivo. Listo, menos 6B3 Igual, igual a 20. menos 20. A menos 20. Pues bien, verifiquen ahí el signo del 20, ¿no? Profe, a mí me dio menos 13B2 más 6B3 igual a menos 20. Ese sí, cierto, porque es lo mismo. Pilas con el signo del 20. Pueden tenerlo. Pues deben ponerlo así o pues ya están viendo ahí la pantalla o todavía no. No, profe, pues sigue ahí. Profe, no, la es que subí. nos da menos 20, porque lo pasamos. Por eso, pero ustedes les tienen que dar menos 13 más 6 de 3. Ajá. Sí. Sí. Lo que diga Alejo. Es que tienen los signos al revés, Maggie tiene los signos al revés. Aquí sería más 6, el profe dijo. Sí, son. Diga así. Baja el 6 al profe la puso. Vea a Maggie como está en el tablero. No es por ser agresivo, por usted ni nada por el estilo, pero. Bueno, muchachos, entonces, supongamos, ahorita ustedes lo corrigen, supongamos que esa es nuestra primera ecuación. ¿Listo? Eso estamos aplicándolo sobre el nodo 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos del mismo proceso. Pero para el nodo 3. ¿Ven ahí, muchachos, el circuito? Listo, entonces ya con nuestro circuito vamos del mismo proceso para el nodo 3. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces al nodo 3, ¿qué le estaría entrando? Una corriente acá. Esa corriente que entra al nodo 3 sería I3. Y saldría una corriente IS. ¿Y qué otra corriente sale? Una corriente I4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Empezar a hacer nuestro análisis nodal. ¿Qué sería? I3 menos 10 y ese menos 4. Ahora convertamos las corrientes en términos de voltajes de nodo. I3 equivale a ¿cuánto? 3. P2 B2 menos B3 sobre R3. Menos IS y 4. Y 4 es Esa es la corriente de acá. última resistencia. sería B3 menos 0. Perfecto, menos 0. R ¿qué es eso? R4. 4. Igual a 0. Vamos a reemplazar los valores que tengamos. Bueno, entonces acá nos queda B2 menos B3 sobre 2 menos IS que vale 2 menos B3 sobre R4 que vale 2 igual a 0. Y organicen la ecuación.
¿A qué nos daría? ¿Cómo organizamos la ecuación? ¿Cuánto nos da? Obtenga la ecuación número 2. Sería B2 menos 2B3 igual a 4. Sí. Listo. B2 menos 2B3 igual a 4. Y esa es la ecuación número 2. Ahora vamos a resolver nuestro circuito. A resolver el sistema de ecuaciones. Con las dos ecuaciones que ya tenemos acá, con esas dos ecuaciones, vamos a formar nuestro sistema. Entonces tendríamos 13 menos 6, 1, menos 2, B2 y B3 igual a 20 y 4. Este sería nuestro sistema de ecuaciones de acuerdo a lo que nosotros hagamos según el análisis que acabamos de realizar. Entonces, ¿cómo sería el determinante de este? ¿Qué hay que resolver? 26 ¿Quién tiene menos mi 6. borrado? No, 26. ¿Quién tiene mi borrado? El determinante da menos 20. ¿Cuánto da el determinante? Menos 20. Menos 20. Y por tanto B2 va a ser igual a ¿quién? Sí. Desde 4. Menos 1.6. ¿Cuál? El segundo. B2. B2. Así. B2. Ese B2 nos da menos 1.6. 3 es B3, es B3. B3. Sí. Y B2. 0.8. Bien. Está aquí. Y entonces ya tenemos los voltajes nodales. Por tanto, los voltajes nodales, recordemos que siempre son con respecto al voltaje de tierra. Entonces ya con los voltajes podemos hallar lo que son las corrientes. Y uno, que lo teníamos, según el circuito, era B1 menos B2 sobre R1. Eso es lo que nos había dado la corriente 1, ¿cierto? O sea que tendríamos que es 5 menos 0.8 dividido 3. Tendríamos la I2 1.4. 1.4 amperios. Tenemos I2 que equivale a B2 sobre R2.
sería 0,8. Dividido. ¿Cuánto? 0,2. Sin calculador. Sobre 4. Era 8,4. Ay, el profesor. Se cayó. Se cayó allá, yo creo. O acá, no sé. Ahora ahí el botón verde de arriba. El llamar. Y 3 es B2 menos B3. ¿Cuánto nos da la corriente 3? ¿Cuánto nos da la corriente 3? Eso da negativo, puede dar negativo. ¿Cuál? La corriente 3. Pilas, muchachos, que nosotros tenemos que I3 equivale a cuánto? A B2 menos B3. A B2 menos B3 sobre R3. R3. ¿B2 cuánto vale? 8. Menos, ¿cuánto vale B3? Menos 1,6. Menos 1.6. Entonces da negativo, profe. Sí, da negativo. Menos y menos. Es más. Más y entonces se sumarían, ¿cierto? Sí. 1 con 2. Y ya finalmente I4 que les debe dar. ¿Cuánto les da I4? ¿Cuánto es I4? I4 es B3 sobre R4. Ajá. Muy bien. Entonces vean eso, muchachos, vean que acá, nosotros acá con esa formulita, con ese sistema, nosotros llegamos siempre a un sistema de ecuaciones. Acá porque... ¿Y 4? Sí, 4 da negativo. Entonces nosotros llegamos... Nosotros llegamos a ese circuito, de ese circuito llegamos a ese sistema de ecuaciones. Además, también tenemos un análogo, pero tenemos unos valores de dar corriente y uno en términos de los voltajes. Por ejemplo, este. Entonces nosotros de manera directa, acá porque los hallamos todos los valores, pero si en algún momento yo les pido, díganme en cuánto es la corriente sobre I2, ¿cierto? Entonces ustedes me piden hallar la corriente sobre I2, pues al momento de obtener ese sistema, ¿a quién hallan? ¿A B2 o a B3? Si yo les pregunto, dígame en cuánto es la corriente sobre la resistencia, cuánto es la corriente sobre la resistencia 2, ¿qué tendrían que hacer? Obtener B2 y de B2 obtener directamente I2, ¿cierto? Entonces miremos que uno puede obtener lo que uno quiere de manera directa, ¿cierto? Cuando tengamos ese análisis. Yo quiero obtener, por ejemplo, la corriente I4. Entonces, ¿a quién tendría que hallar? A B3, ¿cierto? Entonces B2 no sería necesario. Entonces por eso esa forma de resolver los circuitos nos van a ayudar a ¿qué? A obtener de manera más directa los valores que queramos hallar. ¿Listo? Entonces vamos a descansar un momentico y nos vemos en 15 minuticos.